Desde tiempos inmemoriales, el ejército ha sido una columna vertebral crucial para la supervivencia de cualquier estado. Sin embargo, durante la Edad Media y el Renacimiento, muchas ciudades-estado italianas tomaron una medida inusual. Decidieron no mantener un ejército propio, y en su lugar, decidieron contratar mercenarios a sueldo para defender sus intereses. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Cómo impactó en la política y la seguridad de la región? ¿Podían realmente confiar en ejércitos que no eran suyos para proteger sus fronteras y asegurar su prosperidad? Acompáñame en este viaje mientras desentrañamos los motivos y los resultados de confiar en espadas alquiladas. Un mercenario se define como un combatiente profesional que es contratado para luchar en conflictos armados sin lealtad a una nación o causa específica, su única lealtad es con el dinero. Los orígenes de los mercenarios se remontan a la antigüedad, con ejemplos notables en las guerras de la antigua Grecia y Roma, donde soldados extranjeros eran contratados para reforzar las tropas locales. A lo largo de la historia, los mercenarios han jugado roles cruciales en innumerables conflictos, desde las filas de los ejércitos medievales hasta las compañías militares privadas modernas. Estos soldados a sueldo han sido valorados por su experiencia y habilidades en combate, siendo usados principalmente como tropas de refuerzo para los ejércitos regulares, aunque su lealtad y fiabilidad a menudo han sido puestas en duda, generando debates sobre la ética y las implicaciones de su uso en conflictos armados. Durante el Renacimiento, la península itálica fue un mosaico de pequeños estados independientes, cada uno con su propia estructura política y social. Estos estados, como Venecia, Florencia y Milán, eran centros de comercio y cultura, y se destacaban por su riqueza y poder económico. Políticamente, la península era un hervidero de rivalidades y alianzas, con frecuentes conflictos entre los estados y la intervención de potencias extranjeras como Francia y España. Económicamente, las ciudades-estado italianas florecieron gracias al comercio marítimo y a su posición estratégica en el Mediterráneo, lo que permitió el auge de una clase mercantil próspera. Socialmente, esta época estuvo marcada por el renacimiento de las artes, la ciencia y la cultura, influenciada por el humanismo y el redescubrimiento de la antigüedad clásica. Sin embargo, la fragmentación política también significaba una constante inestabilidad, lo que llevó a muchas ciudades a depender de mercenarios para su defensa. Durante la Edad Media, los mercenarios eran contratados por señores feudales para proteger sus territorios y participar en las cruzadas. Estos soldados a sueldo provenían de diferentes partes de Europa, lo que les daba una gran diversidad cultural y habilidades en combate. En el Renacimiento, los mercenarios adquirieron gran relevancia debido a los conflictos entre las ciudades-estado italianas. Los condottieri, líderes mercenarios, eran contratados por los poderosos para luchar en sus guerras y expandir su influencia. Algunos de ellos, como Francesco Sforza y John Hawkwood, alcanzaron fama y fortuna gracias a sus habilidades militares. Ahora, respondiendo a la pregunta central del video, ¿por qué mercenarios y no un ejército? Pues esto se debe a varios motivos. Como primer factor a tener en cuenta, está que la mayoría de estas ciudades-estado, como Florencia, Génova, Venecia y Milán, tenían un mayor enfoque y prioridad en la cultura, el comercio y la banca. Mantener un ejército permanente es costoso. Al contratar mercenarios solo cuando eran necesarios, se podían ahorrar recursos que se destinaban a otras áreas como el comercio y las artes. Las ciudades estaban frecuentemente divididas por conflictos internos entre diferentes facciones políticas y familias poderosas, como los Medici en Florencia. Estos conflictos internos dificultaban la formación de un ejército unificado y permanente. Los mercenarios proporcionaban una defensa rápida y efectiva contra amenazas externas, lo que permitía a la ciudad mantener su independencia y seguridad sin la necesidad de un ejército permanente. A menudo, estas se fiaban de la diplomacia y las alianzas para proteger sus intereses. Esta combinación de factores hizo que las ciudades italianas dependieran de soluciones temporales y externas para sus necesidades militares durante gran parte de su historia. Otro factor es que las ciudades-estado italianas valoraban su independencia y autonomía. Al contratar mercenarios, podían evitar la creación de un ejército permanente que pudiera ser utilizado para imponer control centralizado. La geografía de Italia, con sus montañas y valles, hacía difícil la movilización y el mantenimiento de un ejército grande y permanente.
Al ser frecuentes los conflictos en esta zona, la contratación de mercenarios permitía ajustar rápidamente el tamaño y la composición de sus fuerzas militares según las necesidades específicas de cada conflicto, y esta flexibilidad se podía traducir como una ventaja estratégica. En resumen, la combinación de factores económicos, políticos y geográficos fue lo que llevó a la adopción de esta medida por parte de muchas ciudades. Además, los mercenarios eran a menudo soldados profesionales con experiencia en combate, lo que podía resultar en una fuerza militar más efectiva en comparación con un ejército compuesto por ciudadanos soldados. A pesar de recurrir a soluciones temporales, las ciudades-estado italianas lograron manejar relativamente bien este sistema con el pasar de los siglos, siendo también una forma poco ortodoxa e interesante de sobrevivir en la convulsa y cambiante Europa de aquella época donde las guerras estaban a la orden del día. Aunque esta estrategia era común en la época y a pesar de que los mercenarios ofrecían una solución práctica y flexible a las necesidades militares, conllevaba riesgos significativos que podían afectar la estabilidad interna y la seguridad a largo plazo. Los mercenarios luchaban por dinero y no por lealtad, o sea, al mejor postor. Esto significaba que podían desertar o cambiar de bando si se les ofrecía una mejor paga. Su compromiso con la ciudad podía ser inestable, esto generaba incertidumbre sobre su fiabilidad en momentos críticos. Al no tener un ejército propio, como el caso de Florencia, se dependía completamente de la disponibilidad, la fiabilidad de los mercenarios, y la disposición de otras potencias, ya que comúnmente los mercenarios eran legiones enviadas por reinos más poderosos, lo que podía ser problemático en tiempos de crisis, siendo muy vulnerables a invasiones y ataques de otras potencias. Aunque no había costos fijos, los mercenarios podían ser muy caros, especialmente en tiempos de guerra prolongada o intensa, lo que podía poner una carga financiera significativa en las arcas estatales. La dependencia de mercenarios a veces exacerbaba las tensiones internas. Las facciones rivales dentro de la ciudad podían utilizar ejércitos privados para sus propios fines, lo que aumentaba la fragmentación y los conflictos internos. Los ciudadanos podían resentir la presencia de fuerzas extranjeras y la influencia de las bandas mercenarias como los condottieri, quienes a menudo tenían sus propias agendas políticas. En ocasiones, los mercenarios, al no estar bajo un control estricto, podían causar desorden y violencia dentro de la ciudad. Esto afectaba la vida cotidiana y la seguridad de los ciudadanos. Durante el Renacimiento, era común contratar a varios tipos de mercenarios para sus necesidades militares. Algunos de los más destacados incluyen a los condottieri, quienes eran líderes de bandas de mercenarios que ofrecían sus servicios a las ciudades-estado italianas. Estos líderes firmaban condote con las ciudades para proporcionar tropas durante un período específico. Algunos condottieri famosos incluyen a Francesco Sforza y Bartolomeo Colleoni. Los lansquenetes eran mercenarios alemanes conocidos por su ferocidad y habilidades en combate. Muy solicitados en toda Europa durante el siglo XVI y también fueron contratados por las ciudades italianas en varias ocasiones. Otros muy codiciados eran los mercenarios suizos, altamente valorados por su disciplina y eficacia en el campo de batalla. Florencia, Francia, los estados pontificios, etc., contrataban a soldados suizos para reforzar sus ejércitos. Además, también podemos mencionar a los gascones y bretones. Estos mercenarios provenientes de Francia también fueron contratados por las ciudades-estado italianas. Eran conocidos por su habilidad en la caballería y su experiencia en diversas tácticas de combate. La contratación de estos mercenarios permitió a varias ciudades italianas mantener una fuerza militar flexible y efectiva, aunque también conllevaba los riesgos mencionados anteriormente. Mantua, Siena, Venecia, Génova, todas estas ciudades son algunos de los casos que hemos venido citando hasta ahora. Todas estas, salvo Florencia, no crearon ejércitos propios, y dependieron casi toda su existencia de mercenarios, alianzas y ayuda extranjera, desde su fundación hasta que cada una fue desapareciendo, bien fuera siendo conquistadas por otras potencias, o evolucionando en nuevos estados cambiando completamente sus dinámicas políticas y militares, como la República de Génova que luego se convertiría en el Reino de Cerdeña.
Las únicas excepciones, fueron los estados que cayeron bajo el control directo de alguna otra potencia, como Cerdeña y las dos Sicilias bajo el dominio español, parte del norte de Italia que era controlado por Francia o el Sacro Imperio, y los estados pontificios que, a pesar de nutrir sus ejércitos con tropas a sueldo, tenían un ejército regular, siendo el único estado independiente en toda la península que lo tenía. Algo más a tener en cuenta, es que esta medida era en el ámbito de campañas terrestres, ya que algunas ciudades como Venecia y Génova, al ser países comerciantes, sí tenían una flota armada regular al servicio del Estado, ya que esta era usada para garantizar sus intereses en ultramar y defender sus asentamientos y puestos comerciales. Sin embargo, Florencia también tuvo el suyo propio a partir de los primeros años del siglo XVI, de la mano del secretario de la Segunda Cancillería de la República, Niccolò Machiavelli, que analizó los múltiples inconvenientes que le traía a Florencia el sistema de mercenarios para suplir las necesidades militares, ya que esto quedó más en evidencia luego de la infructuosa primera reconquista de Pisa, lo que motivó a Machiavelli a convencer al Estado que una milicia propia sería muchísimo mejor. Al final, la propuesta fue aprobada y el autor del Príncipe supervisó la creación de la nueva milicia florentina. Pero cuéntame, ¿ya conocías esta extraña situación vivida en Italia durante esta época? Si te quedaste hasta el final te lo agradezco bastante, no olvides suscribirte y darle like si te gustó o te fue de utilidad, me apoyarías bastante. Por mi parte, no tengo nada más que decir, y conmigo será hasta la próxima.